pues pueden desempeñar este servicio, agradecérselos en nombre de la iglesia. A veces los padres pues tenemos nuestros modos, nuestras formas, y a la gente que más queremos, que más nos ayuda, que más cerca de nosotros está, pues a veces es a la que menos agradecemos, a la que menos echamos un piropo, etcétera. Todos hemos vivido esa experiencia, nosotros como sacerdotes también. Viene un sacerdote de fuera y qué bien, y los sacerdotes de aquí adentro, pues como ya los tenemos, pues de alguna forma como que nos habituamos. Pero siempre es bueno pues darle gloria a Dios y bendecir, porque, atención, como dice San Pablo, cada uno con los dones que ha recibido, que se ponga al servicio de los demás. Entonces, ustedes han recibido estos dones, esta misión, esta vocación, y la están poniendo al servicio de la iglesia a través de su parroquia. Y bueno, pues con eso buscamos, sobre todo, darle gloria a Dios, buscamos el bien de nuestros hermanos y buscamos por la salvación, ¿verdad? Porque pues también ese es uno de los grandes objetivos por los cuales nosotros pues servimos a la iglesia. Bueno, después de esto, pues les invito a que nos pongamos de pie para que hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. envía del Espíritu y todo será creado, Y renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Santa María, trono de la sabiduría, Ruega por todos nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden sentarse. ¿Alguien trae su Biblia? Sí. Ok, vamos a abrirla donde está el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Nehemías. ¿Qué pasó con Nehemías? ¿Qué pasó con Esdras? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes son estos grandes libros del Antiguo Testamento? Nehemías 8. Esdras y Nehemías. Nehemías 8. ¿Ya lo tienen? Bueno, Esdras y Nehemías son dos libros que están de la mano, y en concreto el libro de Nehemías en el capítulo 8, versículo 10, nos dice lo siguiente. ¿Alguien lo puede leer? Le dijeron además: vayan y coman buena carne y tomen bebida agradable, pero guarden una parte para el que nada tiene preparado y llévensela, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. Este es un día consagrado al Señor, dice el profeta Nehemías, ¿verdad? Bien. Fíjense ustedes que el libro del profeta Esdras y Nehemías se ubica, estoy tratando de encontrar aquí, se ubica en un periodo en el que el pueblo de Israel había sido infiel ya lo tenemos, Nehemías capítulo 8, versículo 1. ¿Sí? El pueblo había sido infiel a Yahvé, había sido infiel al Señor. Entonces, por esta infidelidad que ellos habían cometido, fueron desterrados.
llegó un poderoso rey, Nabucodonosor, cuyo nombre se dificulta a veces para pronunciarlo a los lectores, y él los hizo esclavos a todos y se los llevó desterrados. Pasaron muchos años y ellos sufrieron pues la esclavitud, el destierro. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un salmo que dice: cántenos un cantar de Jerusalén, de Sion. Y el pueblo responde: ¿cómo vamos a cantar un cantar de Sion en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paraliza la mano derecha, dice el salmista. Conforme pasan los años, la gente suplica a Dios, que sea levantado ese yugo que había sido provocado por culpa de las infidelidades del pueblo. El Señor hace que venga otro rey que es pagano, que se llama Ciro, un rey que se llama Ciro. Y este rey Ciro viene, invade el reino de Babilonia y a todos los pueblos que estaban esclavos les dice: les voy a dar libertad, y los regresa a su pueblo. ¿Sí? Cuando Esdras y Nehemías regresan al pueblo, llegan a Jerusalén y encuentran toda la ciudad destruida, porque la había destruido Nabucodonosor. Y las ruinas del templo, pues imagínense ustedes, todo tirado, no había paredes, no había nada. Y ellos comienzan, pues con gran dificultad, a juntar a la gente que estaba toda desalentada, toda desanimada, y empiezan a acomodar, a sacar los escombros. Y cuando llegan llegan y encuentran unos rollos de la ley, unos rollos del libro de la ley. Entonces el profeta toma los libros, el rollo, lo abre y comienza a leer. Este es un día consagrado al Señor. No hagan duelo ni hagan llanto. Y la gente empieza a escuchar aquella lectura de la palabra de Dios que se estaba proclamando y dicen: es que nosotros, cuando está este profeta leyendo, nosotros nos estamos acordando de todas las infidelidades y de todos los pecados que nosotros hemos cometido. Y por culpa de nuestras infidelidades, nosotros estamos sufriendo el destierro y nosotros estamos sufriendo desgracias. Y el pueblo comienza a llorar y comienza a llorar. Y entonces Esdras les dice: no lloren, porque este es un día consagrado al Señor. No hagan duelo y no hagan llanto, porque este es un día que Dios les ha dado a ustedes para que estén llenos de alegría. Ese es un primer pasaje con el que quisiera yo que comenzáramos sobre la lectura. Y luego vamos a ir ahora a donde está el Evangelio de San Lucas. ¿Se acordarán ustedes aquel pasaje donde Jesucristo llega a su pueblo natal? Lucas capítulo 4, versículos 14 y siguientes. Dice: Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro,
lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Bien, en este pasaje, en estos pasajes y en otros muchos, nada más nos detenemos en estos dos, ¿qué es lo que vemos nosotros de Jesucristo? Jesucristo, cuando llega a su pueblo, la gente de alguna forma ya lo conocía, ya sabía quién era él. Y cuando Jesucristo llega a la sinagoga, llamó mucho la atención cómo él estaba enseñando, le pasan el rollo, Jesucristo se pone de pie, con mucho respeto, agarra aquel rollo. Ven ustedes que no había libros todavía, estaban los famosos rollos, y donde se quedaba una parte del rollo, se iba desenvolviendo y se leía ahí. Entonces Jesucristo lee esta parte. Jesucristo, una vez que termina, vuelve a enrollar aquel rollo, se lo da al encargado, y después Jesucristo se sienta y todos los ojos estaban atentos en él. Todos los ojos estaban atentos en él. Con estos dos pasajes, pero aparte hay muchísimos más, quisiera decirles que la primer conciencia que un buen lector tiene que tener es que la palabra que está proclamando, la palabra que está proclamando, porque no solamente es leyendo, es precisamente la palabra de Dios. Y cuando un lector está proclamando la palabra de Dios, lo que procurará siempre y ante todo es pensar que el lector es un instrumento y que finalmente el que está comunicando o el que quiere comunicarse con el pueblo es precisamente Dios. Y en la proclamación de la palabra de Dios no estará solamente lo que uno de por sí ya está proclamando, sino que también, como lo vemos en el Evangelio, nuestros gestos, nuestras posturas también están hablando. De tal forma que Jesucristo es el primero que nos da el ejemplo de cómo Él, con aquel gran respeto, abre aquel rollo, con aquellas pausas, con aquellos silencios, con aquella veneración, proclama la lectura y la vuelve a enrollar, la coloca en su sitio y le da su espacio a cada momento. Esto es bien importante que nosotros podamos tenerlo como como un gran presupuesto. El gran presupuesto para todo lector es que se trata de la palabra de Dios, que la misma palabra en muchos pasajes de la Escritura habla sobre la misma palabra, y tanto los lectores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento le dan una gran importancia porque, dice el Evangelio, la palabra de Dios se hace carne. Esta palabra de Dios se hace carne en Jesucristo el Señor. Entonces la palabra no solamente son palabrerías que se digan, palabras que se digan, enseñanzas que se hacen, dichos que se dicen, sino que la palabra toma carne. Esta palabra toma carne en Jesucristo el Señor. No es pura palabrería, ahora es una persona concreta que es Jesucristo y que Él viene, anuncia el reino y que Él viene, proclama la venida del reino de los cielos. Él nos enseña el camino, Él es amado, luego es rechazado, es crucificado, Él muere, Él resucita. Entonces, la palabra no es algo amorfo. La palabra que nosotros proclamamos es la palabra de Dios que se ha encarnado en Jesucristo. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios,
estamos proclamando a Jesucristo. No estamos proclamando una enseñanza, sino estamos proclamando una persona. A mí me parece que es interesante que nosotros pensemos que cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, estamos mostrando a Dios, estamos mostrando a Jesucristo. No somos seguidores de unas ideas, no somos seguidores de unas tradiciones, somos seguidores de una persona. Y esta persona es divina. Y esta persona divina, Jesús de Nazaret, se ha encarnado, se ha hecho uno como nosotros, nos entiende perfectamente y nosotros proclamamos una persona, que es Jesucristo vivo. Proclamamos la palabra de Jesucristo. Y en la medida en la que nosotros nos quitemos de la idea, nos quitemos de la cabeza, esa idea de que simplemente estamos proclamando unos textos y nos metamos en la cabeza que estamos proclamando una persona viva, nuestra relación, nuestro contacto con la palabra, pues obviamente tiene que cambiar. Esa es la mística que tiene que unirnos a nosotros como lectores. Yo mientras preparaba el tema, me decía los padres que muchos de ustedes pues tienen ya años sirviendo aquí como lectores y eso pues es una gran bendición. Ya han recibido cursos y cursos y cursos. Y es importante que, pues, obviamente, que vayamos haciendo escuela, que vayamos agarrando experiencia, etc. Por eso es que yo me ponía a pensar, ahora con una persona que ya es experimentada, como muchos de ustedes, que ya tiene una gran experiencia, bendito sea Dios, que nosotros no nos olvidemos de una espiritualidad del lector, una mística del proclamador de la palabra de Dios. Esa mística o esa espiritualidad, repito, tiene que partir de la idea de que nosotros proclamamos a Cristo vivo, Cristo resucitado. No una palabra, no una enseñanza, no unas ideas, no unos textos antiguos, sino una palabra de Dios. Y es lo que trato de infundirles, que como lectores, pues nosotros mismos hemos de tener una espiritualidad. Bien, ahora como punto tercero, la Santa Madre Iglesia, otra idea fundamental, es que la liturgia de la Iglesia es una riqueza de todos. Nosotros como hijos de Dios e hijos de la Iglesia, pero aparte como discípulos, porque Jesucristo es el Maestro, nosotros somos los seguidores. No seguimos unas ideas, no seguimos unas tradiciones, seguimos a una persona que se llama Jesús de Nazaret, una persona que está viva y que nosotros vamos aprendiendo de él. Por eso, qué bueno que una persona lleva mucho tiempo sirviendo y leyendo, qué bueno, y que vaya haciendo una experiencia más profunda de Dios, y que se motive, y que estos cursos, que estos encuentros, estas pláticas chiquitas, de horas, de minutos, lo que sea, nos ayude a renovar nuestro entusiasmo, a aprender más, a renovar nuestra entrega, precisamente en el ministerio en el que Dios nos ha dado. Entonces les decía, la liturgia es una riqueza de toda la Iglesia. Imagínense ustedes, somos católicos de todo el mundo. Somos católicos que tenemos pues, tradiciones diferentes, lenguas diferentes, historias diferentes. Entonces la Iglesia como madre y maestra dice, yo quiero que todos los católicos del mundo se hermanen, que todos los católicos del mundo tengan, bajo este manto sagrado de la Santa Madre Iglesia, que todos sean acogidos, que todos sean recibidos, y que todos meditemos y celebremos el mismo misterio de Jesucristo el Señor. Por eso es que la Iglesia, en su sabiduría, tiene esa elección de los textos que nosotros proclamamos en la Santa Eucaristía. Y nadie, tampoco un sacerdote, está por encima de la liturgia de la Iglesia. Todos estamos abajo. La liturgia tiene sus reglas y esas reglas son las que a nosotros nos rigen, pero a todos los católicos del mundo.
Y en la medida en la que un lector, un ministro, un servidor está atento a esas reglas, crea comunión. Crea comunión. Aunque no lo vea nadie, aunque las personas que estén escuchando, a lo mejor pues son ya muy mayores y ya o son 2, 3 o ya no, aunque sea como sea, aunque sean poquitas las personas que están ahí, o nos encontremos en una celebración donde a lo mejor pues, no hay un gran número de personas, etcétera, pero nosotros somos fieles a lo que la iglesia nos pide y a lo que la liturgia nos manda, nosotros estamos creando comunión. ¿Sí? Cuando un lector, cuando un ministro, cuando un ujiero, cuando un sacerdote, ya se salta las normas de la liturgia de la iglesia, porque quiere innovar, porque se le hace que siempre es aburrido, porque tiene un público, pues puros muchachos que están ahí, y bueno, pues vamos a innovar para que no se nos duerman o para que no se nos aburran, y vamos a entonces hacer una cosa extraña. Cuando ya, de alguna forma, un ministro, sea quien sea, ya no es fiel, ya no está siguiendo las normas que la iglesia nos pide, puede ser que pueda obtener el aplauso momentáneo, pero ya no está creando comunión, ya no está creando comunidad. Entonces, la espiritualidad del lector no solamente es proclamar, la espiritualidad del lector es unirse a Cristo Jesús, es proclamar a una persona que está viva, como decíamos arriba, pero también entrar a una comunión de reglas universales que nos ayudan a nosotros crear comunidad. Esa es la comunión de los santos. Que los lectores que estén donde estén en todo el mundo, estemos proclamando con el mismo entusiasmo, con el mismo amor, con la misma humildad y bajo las mismas reglas, la palabra de Dios. Ojalá, porque sí es muy triste, ojalá que aquí en la parroquia nosotros nos mantengamos siempre atentos y siempre fieles a lo que la iglesia nos pide en cualquiera de los servicios. Para eso es importante la formación, para eso es importante conocer. Los padres me dicen, este grupo de lectores, los ministros de comunión, tienen mucha experiencia, han recibido muchos cursos aquí y allá. ¡Qué bueno! A mí eso me alegra. Por eso les decía, pues dentro de todos los conocimientos que tenemos, que no se nos ocurra a nosotros empezar a hacer cosas raras, que en vez de crear comunión, pues nosotros empecemos a crear diversiones. Bien, cuarto punto, la palabra, las funciones de la palabra. Les decía, la palabra de Dios no es amorfa, la palabra de Dios es una persona, Cristo el Señor. No proclamamos un montón de mensajes, proclamamos una persona. Hay que tener siempre en consideración eso. Y el cuarto punto es que en la medida en la que nosotros recibamos esa palabra, recibamos a este Jesús de Nazaret, y nosotros como lectores, como proclamadores, estemos unidos a Cristo Jesús, en esa medida nosotros lo vamos a transmitir. Si un lector no está luchando por mantenerse unido a Cristo Jesús, no va a ser un buen transmisor de Cristo Jesús. Simplemente va a leerlo, simplemente va a decirlo, pero no va a comunicar ese ardor, ese entusiasmo, ese amor. No va a sentir esas palabras que está proclamando, que está leyendo. En pocas palabras, no va a transmitir a Cristo el Señor. Nosotros debemos de estar unidos a el Señor y por consiguiente debemos de conocerlo si nosotros queremos transmitirlo. ¿Sí? La palabra de Dios que nosotros proclamamos, atención, es palabra del Señor. Y en la medida en la que estemos unidos a Él como personas, con Él que es persona, nosotros transmitiremos no solamente un mensaje, sino a una persona. La misión del lector está en transmitir a Dios a través de su palabra, porque la palabra se hizo carne. No se quedó en ideas, no se quedó en moralejas, no se quedó en enseñanzas, no se quedó en cantos.
la palabra se hizo carne. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Y la mística, la espiritualidad del lector está en unirse a Cristo para poder transmitir a Cristo. A mí me parece que eso es la clave, otra de las grandes claves del lector. Todo es clave, pero esto me parece que tiene un gran fundamento. Quinto, cuando nosotros leemos, proclamamos la palabra de Dios, pues obviamente nosotros tenemos que, como les decía, conocer a la persona a la cual nosotros estamos comunicando. ¿Sí? Cuando nosotros proclamamos la palabra, tenemos que conocer a la persona que nos envía, en este caso, a Cristo el Señor. Y tenemos que mostrarlo. Es bien necesario que el lector conozca la Sagrada Escritura. No solamente que conozca los textos que se leen en la misa, sino que conozca la Sagrada Escritura. De tal forma que ese lector que está proclamando la palabra de Dios y que está proclamando a Cristo y que está entusiasmando a otros con ese mensaje de salvación, porque así al principio la iglesia no tenía libros ni tenía nada, hasta hace unos cuantos años. La inmensa mayoría de las personas no sabían leer, no sabían escribir, dependían mucho de las enseñanzas que diesen los sacerdotes y los catequistas. Ahora, si tú como un proclamador de la palabra de Dios estás unido a Cristo Jesús y lo estás transmitiendo, conócelo todo, no solo parcial. Un buen católico, un buen lector de la palabra de Dios, proclamador, tiene que conocer toda la Biblia. No es difícil que nosotros nos sentemos en nuestra casa, a lo mejor sería loable, no sé, que participemos en algún curso bíblico, o ahora tantos recursos que tenemos en internet, pero que conozcamos la palabra. ¿Para qué? Para que si una persona se acerca a ti, a tiempo o a destiempo, como dice San Pablo, tú seas capaz de transmitir. Que a ti te diga, oiga, a mí me llamó la atención lo que usted estaba diciendo de el profeta Zacarías. Y fíjese que me llamó mucho la atención que usted estaba diciendo que un rey fue a buscar al profeta y no me acuerdo cómo se llama ese rey, pero usted lo leyó bastante bien. Y resulta de que ese rey le dijo al profeta que le pidiera una señal, pero luego no me acuerdo qué más le dijo, pero usted lo dijo muy bien. Y luego el profeta le contestó, no me acuerdo qué le contestó, y de alguna forma el profeta le contestó lo que Dios sí quería. Y total que al final, a mí me encantó todo eso, pero ¿sabe qué? Pues yo vengo de trabajo, yo no estoy en los lectores, yo no sé leer bien, porque apenas tuve la primaria y tuve que venirme para acá, no he tenido oportunidades, pero yo quiero conocer eso. Y el lector le dice, ¿qué? ¿Qué profeta? ¿Cuándo leí yo eso? El rey, tampoco me acuerdo cómo se llamaba el rey. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? No sé qué le dijo el rey. No era rey. No sé si era rey. Pues no sé si era rey o no era rey. Pues total, pues vaya usted y pregúntele al padre. Y el padre, pues bueno, el padre no. Le dice, vente a confesar y luego hablamos. Pero fíjense, eso es bien frecuente. Que nosotros mismos, que somos lectores y transmisores de la persona de Cristo, que si somos capaces de entusiasmar al otro con el mensaje de Jesucristo, y de tal forma que la persona católica que viene un poquito a misa, o que casi no viene, o que casi no habla, se acerque para preguntarte, habrás logrado mucho. Pero si nadie te pregunta, nadie te dice, nadie nada, algo está fallando en ti. No estás uniéndote a Cristo. No estás transmitiendo a Cristo. A lo mejor lees muy bien, pero no le estás transmitiendo. Por eso el lector tiene que ser un testigo
testigo, una persona que dé testimonio y que conozca la palabra de Dios y que entusiasme a la otra persona, al católico que casi no viene. Te toca leer en una quinceañera, los chamacos no contestan, la quinceañera casi no sabe. El padre llega a la mera hora, que lo hable, que un lector, en vez de decir, no, nadie contesta, ¿a qué vienen estas quinceañeras? Los chamacos no apagan el teléfono, se la pasan masticando el chicle, y entonces tú digas, bueno, pues yo leo la palabra rápido, y ya perdiste una gran oportunidad de ser un testigo, de dar un testimonio, de transmitir a Cristo el Señor. Pero si hay un católico que viene cada 8 días, y pues la verdad es que, padre, no tengo la concentración. Mucha gente no tiene la concentración que tienen ustedes. Mucha gente no tiene la formación que tienen ustedes. Mucha gente no tiene el valor de levantarse, de hacer una reflexión, de agarrar un micrófono, de leer delante de todo un público. Mucha gente no lo tiene. Pero si tú entusiasmas a esa gente, y esa gente viene y quiere saber más, estarás cumpliendo tu misión. Un católico comprometido no es el católico que agarra la escoba y barre la iglesia, el que ayuda al padre a recoger la colecta, el que distribuye la comunión cuando le toca, el que proclama la palabra de Dios. El católico comprometido es el que está comprometido en su vida diaria. El compromiso del católico no es aquí en el edificio, porque a veces decimos, ay, esta persona es bien buena gente. Qué bueno, es un católico bien comprometido, padre, se lo presento. Ah, muy bien, mucho gusto. Bueno, ahora ya su iglesia del rancho. Y usted, pues yo soy aquí la que barre la iglesia. Pues qué bueno, mire, pues está bien limpiecita. Sí, súper limpia. Porque yo no dejo que entren esos chamacos con sus zapatos todos llenos de estiércol. Que vienen de allá, no, que se limpien primero y si no, que recen afuera. Y yo no dejo que las señoras, que los señores se sienten aquí porque me rayan las bancas. Y yo no dejo que aquí me agarren eso porque que traigan flores porque luego ya no vienen ni las recojan y apestan un montón a los 3-4 días y nadie las recoge. ¿Qué católico comprometido es ese? ¿O qué católica comprometida es esa? Ese no es. Católico comprometido es el que vive su fe en el pueblo, en la casa, en el trabajo, en la familia. Por eso es lo que les digo yo. El lector y el ministro no tiene que sentirse un católico comprometido nada más porque hace la proclamación de la palabra. Bendito Dios. Bendito Dios. Ahí celebras la fe. Ahí nosotros venimos a celebrar la fe, a celebrar el encuentro con Cristo, a celebrar las maravillas de Dios, a proclamar las maravillas de Dios. Pero donde nosotros vivimos nuestra fe, pues es en el trabajo, es en la familia, con los hijos rebeldes, con los nietos desobedientes, con el marido que no quiere ir a misa, con la señora que se gasta más de la cuenta. Allá es donde nosotros tenemos que vivir la fe, ¿se entiende? Ahora, nosotros que hemos recibido este servicio, este don, este ministerio, tenemos esa doble tarea. Por una parte, de servir aquí en la iglesia lo que tenemos, pero luego testimoniar nuestra fe. Porque si no testimoniamos la fe y tenemos de alguna forma doble cara, después no fluye la gracia de Dios no fluye y nosotros nos sentimos frustrados. Un católico que quisiera más y más y más, pero reduce la fe al aspecto celebrativo y piensa que es todo y no lo transmite después en la familia, repito, pues entonces no fluye la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de esta mística, dentro de esta espiritualidad que tiene el lector, como siguiente punto es, hay mucha gente que al venir aquí a la iglesia, puede ser que, porque así somos, ¿verdad? Especialmente en nuestras comunidades, y más por las circunstancias que vivimos todos en este país, ¿verdad? La desconfianza
confianza y la migra y esto y lo otro. Para muchas personas el único oasis, el único lugar donde se sienten bien, donde pueden recordar a su familia, donde pueden pedir por la familia que pues está lejos de aquí, donde pueden poner ante el Señor pues las penas que tienen, las alegrías que tienen, pues es la iglesia, ¿no? Es la celebración, es la iglesia, el templo, ¿sí? Y muchos de ellos no tienen la osadía, el atrevimiento, pues de acercarse a un padre. ¿Por qué? Pues porque no se les da cosa, lo que sea. Y muchos católicos, el único contacto que pueden tener con la iglesia es el ministro. Es el ministro, el lector, o el ujier, o el ministro de comunión. Y si nosotros no tenemos esos modos, esos gestos, ese deseo de acogida, de amor, de paciencia hacia nuestros hermanos, no estamos siendo buenos transmisores de la gracia de Dios. No estamos haciendo viva la palabra de Dios. Atentos. Tú, al proclamar la palabra de Dios, lo estás haciendo en nombre de Cristo. La gente tiene que ver en ti a Cristo. La gente católica que está escuchando lo que tú proclamas tiene que ver los valores de Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra tarea, que nosotros transmitamos a Cristo. Pero, por una parte, ellos tienen que ver en ti a Cristo. Pero tú como lector, tú como persona cercana a los padres, tú como servidor del altar en la palabra de Dios, como proclamador, tienes que ver a Cristo en la persona que viene también. Por una parte te tienen que ver a ti como a Jesucristo. Pero tú tienes que ver al hermano como si Cristo mismo viniera. Eso es lo que nos hace católicos. Eso es lo que nos hace hermanos. No el que es indiferente. Porque es bien triste encontrar a un servidor de la iglesia, a un ministro, a un lector, que luego es bien indiferente con la gente. Ya no digo yo si son groseros, yo la verdad no los conozco, espero en Dios que no, tiene que haber mucha educación. Pero alguien que sea grosero, pues bueno, ni de ministro ni de otra cosa, no nos queda, no es nuestra labor. Hay mucho maltrato fuera, como para que adentro también lo hay, ¿verdad? Pero, dice el Papa Francisco, la gran globalización de este tiempo es la indiferencia. Nos hacemos indiferentes, ¿verdad? Entonces, un lector, un ministro, una persona que sirve el altar, a la vez tiene que representar a Jesucristo y que lo vean, pero a la vez tú tienes que ser humilde, saber que somos simplemente vehículos, puentes, pero que tú también veas en el otro a Cristo. Y ese tiene que ser un gran reto, especialmente al que no te cae, al que siempre anda con lo mismo, al que de alguna forma pues está durmiendo cuando tú estás proclamando la palabra, o no se diga entre nosotros, también entre nosotros como ministros, a veces los pleitos más candentes están entre nosotros, somos diferentes, somos personas diferentes, y si los lectores no se hablan, si los lectores se critican, si los lectores ya no están en acuerdo, ¿ustedes creen que la gente que viene no se da cuenta? Claro que sí. O la propia familia. ¿Para qué vas a ir si es puro chisme, si es puro habladuría? Si entre nosotros, como dice San Pablo, si entre nosotros no nos amamos, no nos perdonamos, no vemos en el otro a Cristo, no transmitimos a Cristo, ¿cómo vamos a estar proclamando la palabra de Dios? Estamos vacíos. Dice el profeta Isaías, atención,
Si tú lees o escuchas o proclamas la palabra de Dios y no la retienes, eres como un aljibe agrietado, que no la retienes. Por eso entre nosotros el lector es el primero, ministro, somos los primeros que, como dice el apóstol San Pablo, póngale comillas, debemos custodiar la palabra, guardarla en la mente y en el corazón, a ejemplo de la Virgen. Los que tenemos que rumiar la palabra somos nosotros, los que la proclamamos. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios en la misa el domingo, y la estás preparando ya desde el viernes o el sábado, o los días que sean necesarios, y después vuelve a tu mente, vuelve a tu corazón, esa es la gracia de rumiar la palabra. Todos saben lo que es rumiar, ¿no? Yo soy de rancho, me paro con el ranchito, con Zacatecas. Las vacas cuando están de comer, comen y comen y comen y comen y comen y comen y comen, no paran. Y luego ya se van a acostar, y cuando están acostadas, les vuelve a salir la comida, les sale a la boca y la vuelven a masticar y la vuelven a pasar, ¿no? Si nosotros, porque tenemos que preparar la lectura y tenemos que estar con los nervios, con el micrófono, con el cuello alzado, lo que sea, porque pues somos como somos, no nos da tiempo. Bueno, pues luego, cuando venga la palabra a tu vida, ruméala. Es una palabra clave. O sea, haz la vida, recuérdala. Fíjense, hay unas cosas que en el Antiguo Testamento llaman la atención. Uno de los preceptos era: guarda la palabra en tu mente y en tu corazón. Guarda. Oiga, pero son muchas cosas y yo no puedo aprender tanto. Escríbelas. Escríbelas. En una especie como de listones. Y las ponían en los abrigos. Y ahí llevaban las famosas filacterias, que eran como unos listones donde se escribía el texto de la palabra de Dios, preceptos, mandatos de la palabra de Dios. Lo hacía el pueblo de Israel. Cayeron en exageración, porque Cristo les dice: alargan las filacterias. O sea, había una gente así como los de las estudiantinas que llevan muchos listones, pues había unos que llevaban muchos que dicen: uy, ¿este cuánto conoce de la palabra? Bueno, fueron exageraciones, fue triste aquello. Pero a lo que voy es que el mandato de la palabra es: no dejes que se te escape, sino guárdala en tu mente y en tu corazón. Y si se te va, pues escríbela, para que tú la estés rumiando. Entonces nosotros, como lectores, proclamadores de la palabra de Dios, pues también dentro de la mística de la espiritualidad del lector está en rumiar la palabra. ¿Alguna pregunta sobre la mística, la espiritualidad del lector? Bueno, vamos a cosas más prácticas. Bueno, todos conocen ya las reglas o las normas que hay para los lectores, ¿sí? ¿Alguna pregunta por ahí? No, no todos. Todos conocen, me imagino que ya en los otros cursos les han dado las reglas. ¿No les han dado las reglas de los lectores? No. Yo hablándoles allá de... Ya, mira. No, pero todo tiene su importancia. Miren, es la instrucción general del misal romano. Lo trae, todos los misales romanos lo traen al principio. Este es un librito que yo tengo aparte. Y aquí nos habla de las normas, de las reglas que tiene que seguir cada uno. Los ministros de comunión, los lectores, el padre, los diáconos, los monaguillos, el canta. Aquí está todo. ¿Sí? Yo pensé que ya lo habían llevado. Entonces voy a buscarlo aquí y vamos a leerlo. ¿Les parece? Para estar un poquito más para ir aterrizando. Bueno, la Santa Eucaristía se divide en dos partes, ¿sí? La primera es la liturgia de la palabra y la segunda es la
liturgia eucarística. Son las dos grandes partes de la misa. Pero es una sola celebración. Son las dos partes. La primera parte que comienza desde el momento en el que el sacerdote da el beso al altar. El beso al altar. Esa procesión de entrada, ese canto, y cuando el padre llega y hace veneración al altar, el altar donde se va a celebrar el sacrificio de la Santa Eucaristía, el sacerdote en nombre de Jesucristo besa el altar como el beso de bienvenida que el esposo, Cristo esposo, le da a su esposa, que es la iglesia, que son todos los feligreses. Cuando usted ve que el Padre besa el altar, es el beso de Cristo esposo con la esposa, que es la iglesia. Lo mismo al final. Cuando ya termina la misa, vuelve a dar el beso el Padre en nombre de Cristo a la iglesia. Bueno, toda esa primera parte que va desde ahí hasta las peticiones y el domingo el credo, hasta antes del ofertorio, es la primera parte que se llama liturgia de la palabra, ¿sí? Donde nosotros proclamamos la palabra, y no es que sea más importante una palabra que otra, el Antiguo que el Nuevo Testamento, sino que todo tiene su importancia. Por eso es que cuando se termina la lectura uno no tiene que decir, esta es palabra de Dios. No. ¿Por qué? Porque la otra también es. Porque el Salmo también es, porque el Evangelio también es. Entonces simplemente hay que decir palabra de Dios. Bien. Dice en el número 29 de las instrucciones generales del misal romano: cuando se leen en la iglesia las sagradas escrituras, es Dios quien está hablando a su pueblo, y Cristo presente en su palabra es el que anuncia el Evangelio. Cuando se leen las lecturas, ¿quién está hablando? Dios. ¿Sí? Y en el Evangelio Cristo se está haciendo presente. El Verbo se hizo carne. Grábense eso. Eso lo vamos a celebrar en Navidad. Reflexionenlo mucho. La palabra se hizo carne. O sea, no es puro cuento. No es pura enseñanza. No es puro rollo. Es una persona viva que se llama Jesús de Nazaret. Que nosotros lo vimos nacer en un pesebre y que nosotros lo vimos morir en una cruz y que resucitó. Persona viva. No es puro cuento. Segundo, por eso las lecturas de la palabra de Dios que proporciona a la liturgia un elemento de grandísima importancia, deben de ser escuchadas por todos con veneración. Y aunque la palabra divina en las lecturas de la Sagrada Escritura va dirigida a todos los hombres de todos los tiempos y está al alcance de su entendimiento, sin embargo, su comprensión y eficacia aumenta una explicación viva, es decir, con la homilía, que es parte de la acción litúrgica. Aquí nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Bien, segundo, gestos y posturas corporales. Los gestos y las posturas corporales también de los lectores deben contribuir a que toda la celebración se caracterice por el decoro y la noble sencillez. O sea, nosotros con nuestros gestos también hablamos. Un lector, por eso es bien importante los acuerdos, dónde vamos a hacer la inclinación, cómo vamos a hacer la procesión hacia las lecturas. ¿Sí? Los gestos hablan mucho. Uno mismo se da cuenta cuando un lector está preparado y cuando no. ¿Sí? Cuando el lector llega corriendo a última hora, o cuando está todo nervioso porque no supo bien qué lectura era. O, por ejemplo, yo voy en la misa, ¿no? Cuando es alguien nuevo y uno no sabe ni qué, pues. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros hablamos con nuestra palabra, pero también hablamos con nuestros gestos. Y dice, tiene que haber un decoro y una sencillez.
Ahora, ¿para qué? Para que la gente perciba el significado verdadero y pleno de sus partes y se fomente la participación de todos. Es decir, que tú como lector, con tus gestos sencillos, tienes que hacer que la gente participe, que las demás personas participen. Para conseguir esto será necesario atenerse a las normas definidas por esta instrucción. Es muy importante, dice aquí, que haya una postura común. ¿Una qué? Eso es bien importante, sobre todo si somos muy heterogéneos. Hay jóvenes, hay mayores, de una formación, de otra, pero todos estamos sirviendo en esta iglesia. Y estamos aquí. Y tenemos que llegar a unos acuerdos para que nosotros manifestemos con nuestros gestos, nuestras posturas, un mensaje común. Somos humanos y tenemos preferencias. Hasta un padre, ¿no? Hasta los padres. Ay, a mí me gusta más que celebre este padre. No, no tiene que decir eso. Aunque sea un padrecito como sea, es Cristo. Sí, pero es que este padre, somos así. Somos así. Lo mismo la gente, ¿no? Ay, a mí me gusta. Ay, otra vez esta señora, vale. No le entiendo. Ay, le tocó a este muchacho. O ay, este niño. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, si todos tenemos un aspecto común, no sea el lector que sea, la gente va a estar atenta. ¿Sí? La gente va a estar atenta. Entonces, ojalá, en nombre sea de Dios, ¿verdad? Que como lectores podamos tener un consenso, una comunión, una comunicación. Por eso les hablaba al principio, si no hay una mística, nos convertimos en técnicos. Y si somos técnicos, pues siempre va a haber uno mejor, uno peor. Y les aseguro que vamos a encontrar gente muchísimo mejor leyendo fuera que adentro. Pero no somos eso. Somos discípulos y queremos transmitir a Cristo. Y nos queremos congregar en nuestra parroquia a la que amamos. Y queremos servir. Y por eso tenemos que lograr un consenso, ¿verdad? La postura corporal común que han de observar todos los que toman parte en la celebración es un signo de unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregada para celebrar la Sagrada Liturgia, ya que expresa y fomenta al mismo tiempo la intención y los sentimientos de los participantes. Número 55. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos que se intercalan constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. La homilía, la profesión de fe y la oración universal la desarrollan y concluyen. Pues las lecturas que luego explican la homilía, allí en las lecturas Dios habla a su pueblo. Dios le descubre a su pueblo el misterio de la redención y de la salvación. Dios ofrece alimento espiritual y el mismo Cristo por su palabra se hace presente en medio de los fieles. Fíjense, nosotros cuando llegamos a la Eucaristía, rápidamente lo digo, nosotros necesitamos el alimento espiritual. Ese alimento espiritual es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también es la palabra. A ver, si tú vas a un banquete, como tantas veces lo hemos dicho, a no ser que seas un descarado borrón, nada más vas a comer y ya. Pero si vas a un banquete de una persona que te ama, tu madre, tu padre, tu hermano, tu hija, no solamente vas a comer y a decir, qué rico te quedó el pozole, el atole, el mole, el pinole, el pozole, todo lo que cada mole. Tú conversas con esa persona. Tú hablas con esa persona. Y si tú vas con esa persona a la que tanto amas y tanto te ama y tienes una sabrosa conversación y una sabrosa comida, pues te vienes contento, ¿o no? Si tú vas a una casa y solamente te ofrecen un banquete espléndido, pero ni te pegan, a todos nos ha pasado, ¿no? Llega uno, no sabe ni con quién hablar, y la comida es exquisita, pero comes y vámonos. Porque pues aquí como que no, sí, somos amigos y todo, pero no hablamos más que de puras cosas superficiales. Bueno, pues cuando alguien viene a la misa,
tiene que recibir la palabra de Dios, el mensaje del Señor, como un alimento que necesitamos todos. ¿Se entiende? No solamente es comunicar el cuerpo y la sangre de Cristo, es que también esa persona reciba el mensaje. Por eso hay que leerlo con entusiasmo, con amor, sabiendo que estamos transmitiendo a Cristo Jesús. Bien. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con el silencio y con los cantos, y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe, y una vez nutrido con ella en la oración universal, hace súplicas por las necesidades de la iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. La liturgia de la palabra se debe celebrar de tal modo que favorezca la meditación. O sea, tú en tu lectura, tu proclamación, debes de provocar que la persona se quede pensando. Interesante, ¿no? Interesante. Bendito Dios y bendito tu lector, si cuando lees, cuando proclamas, la gente se queda con preguntas. Qué bueno. Qué bueno. Lo peor es que se queden indiferentes, lo que decíamos, ¿no? Un buen proclamador que diga, ¿de qué habló? Del profeta Jeremías. De tal forma que, oiga, ¿quién es el profeta Jeremías? Pregúntele ya, un lector tiene que conocer lo que está leyendo, tiene que conocer. Bueno, dice aquí, ¿ok? Por eso se debe evitar absolutamente toda forma de apresuramiento. Apresuramiento. No sé por qué hay gente que cuando se pone nerviosa quiere hacer las cosas más rápido, leer más rápido, acabar más rápido, y eso provoca un caos. ¿Verdad? En vez de tomárselo con más en calma, camina rápido, choca con todo, lee rápido, se baja rápido y... Bueno, evitar un apresuramiento que impida el recogimiento. En ellas son convenientes también breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea reunida, en los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, se persiga con el corazón la palabra de Dios y se prepare la respuesta por medio de la oración. Vean ustedes, entonces la lectura de la palabra de Dios tiene que provocar la meditación y la oración. Estos momentos de silencio pueden ser observados oportunamente, por ejemplo, antes de que inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera y la segunda lectura y terminar lo mismo. Aquí tiene que haber un acuerdo, obviamente, con los padres, ¿verdad? Pero es importante los silencios. ¿Por qué? Porque Dios, si ahorita todos estuviéramos hablando, ¿nos entenderíamos? Se necesita que uno esté hablando y que el otro esté en silencio, ¿no? Entonces, cuando Dios habla, se necesita que nosotros estemos en silencio. Pero luego nosotros necesitamos silenciarnos y, digamos así, nosotros como lectores necesitamos provocar esos silencios para que la gente hable con Dios. ¿Se lo explico? Porque si nada más habla y habla y habla, no hay diálogo. ¿Sí? En la lectura se dispone de la mesa de la palabra de Dios a los fieles, se les abren los tesoros bíblicos. Se debe, por tanto, respetar la disposición de las lecturas bíblicas, la cual pone de relieve la unidad de los dos testamentos y la historia de la salvación. No está permitido cambiar las lecturas, cambiar el salmo, que contiene la palabra de Dios, por unos textos no bíblicos. Me imagino que aquí nunca pasa, ¿no? Pero cambiar la palabra, los textos, no está permitido. En la misa celebrada con el pueblo, las lecturas se proclaman siempre desde el ambón. Yo no sé si aquí hay el grupo de lectores, ¿verdad? De lectorcitos, de niños. ¿Hay niños que leen también? Bueno, pues no es por nada, pero es mejor. ¿Por qué? Porque los niños pues todavía no tienen esa formación. A lo mejor pueden leer mejor que muchos de nosotros, pero no tienen todavía esa capacidad de transmitir, ¿verdad? Los niños. Entonces, y como ellos están como están, entonces se les pone en un lugar. No, la lectura, la palabra de Dios, dice, se proclama en el ambón.
El proclamar la lectura según la tradición no es un oficio presidencial. El oficio presidencial lo realiza el padre. ¿Sí? Atención. Es un servicio ministerial. Ministerial quiere decir servicio. Por consiguiente, las lecturas son proclamadas por un lector, el evangelio, por el diácono o por el padre. Cuando falta el diácono, el sacerdote lo hace, etc. Salmo responsorial. Después de la primera lectura sigue el salmo responsorial. El salmo es una parte integrante de la liturgia de la palabra y tiene una gran importancia litúrgica y pastoral, en cuanto que fomenta la meditación de la palabra de Dios. El salmo responsorial debe responder a cada una de las lecturas y por lo general se toma del leccionario. Es preferible que el salmo se cante, por lo menos en lo que se refiere a la respuesta del pueblo. Aquí lo cantan siempre, ¿no? A ver, porque los salmos son cantos. Los salmos son cantos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, no sé un canto, no sé, o sea, una canción, ¿verdad? Nosotros no decimos mexicanos al grito de guerra, el acero vital, y retumben las, no, nosotros lo cantamos, ¿por qué? Porque es un canto, y si un día llega alguien a decirlo, la persona no está bien porque está diciendo, está simplemente hablando un canto, ¿eh? Entonces los salmos son cantos, no sabemos las tonadas bíblicas, ¿verdad? Pero la iglesia nos recomienda que se cante al menos la antífona que el pueblo repite. Por consiguiente, el salmista o cantor del salmo debe hacerlo desde el ambón o desde otro sitio oportuno y proclama los versos del salmo mientras toda la asamblea sentada escucha. Pero si no somos buenos cantores, pues también hay que tener humildad y es mejor proclamarlo bien a mal cantar. No. ¿Cómo? Sí, y empieza a llorar. Pero esa recomendación nos la dan también a nosotros los padres. O sea, hay partes de la misa que deben ser cantadas. El Señor esté con ustedes. Pero hay padres pues que no cantamos. No sale. Entonces dice, si no cantas bien, mejor léalo bien. Pero, pues tampoco es que, o sea, si lo pueden hacer, yo los motivo a que lo hagan. Especialmente con las entonaciones sencillas que la comunidad conoce. Y bueno, pues aquí nadie es juez de nadie, ¿no? Solamente Dios nos juzga. Bueno, aclamación antes del Evangelio. Después de la lectura que precede inmediatamente el Evangelio, se canta el Aleluya, otro canto establecido por la réplica según la exigencia del tiempo. Esta aclamación constituye por sí misma un rito o acto del cual la asamblea y los fieles acogen y saludan al Señor que les habla en el Evangelio. Profesa su fe en el canto. Es cantado por todos los presentes de pie. Al comenzar el cantor o el coro, y si es el caso se repite. En cambio, el verso lo canta el coro o el cantor. Bueno. Hay muchas normas más, pero vamos a ir a las otras cosas más rápidas. Bien. Bien, algunas normas